El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación presenta al evangelista y maestro bíblico Berry Chaviedo en la exposición del siguiente mensaje por la gracia de Dios. Es nuestra oración que este mensaje pueda impactar su vida a través de la acción del Espíritu Santo. Nos damos cuenta de algo glorioso. Mateo capítulo 14. Tome nota, por favor. Si lo está haciendo, puede anexar esta cita. Mateo 14, 22 al 33. Esta es una porción maravillosa. Cuando tomamos esta cita, el evangelista Mateo está relatando exactamente el mismo acontecimiento del cual estamos hablando en Juan capítulo 6. Los versículos 13 al 21 registran esa multiplicación de los panes y nos ayuda entonces a comprender, a ampliar. Por eso es un pasaje paralelo. Los pasajes paralelos sirven para ampliar y desarrollar aún mucho más el tema que estamos leyendo en la Escritura. Por eso es que hay pasajes que nos envían a otros donde nos dan más amplitud y nos permiten entonces tener mayor conocimiento de lo que estamos leyendo, una mayor comprensión. Fíjense lo que dice Mateo 14 del 22 en adelante, lo que ocurrió después de la multiplicación de los panes. Enseguida, o sea, inmediatamente, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es decir, él introduce a los discípulos en una barca y él se va a orar. Versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea que fue el Señor quien los metió en esa situación. ¿Por qué no esperar hasta el día siguiente? ¿Por qué no dejarlos que ellos se queden con él mientras oran y se van al día siguiente? ¿Será que el Señor no sabía que se iba a desatar una tempestad? Por supuesto que sí, pero fue la voluntad de él introducirlos allí, como es su voluntad cuando estamos pasando por situaciones como la que usted y yo estamos viviendo en estos momentos. Por supuesto que él sabe lo que estamos atravesando, pero él los metió allí con un propósito. La prueba, vuelvo a repetir, permite para mostrar qué área de nuestras vidas necesita ser trabajada. Mire lo que ocurrió. Dice el verso 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué fue lo que desarrolló el Señor allí? Que ellos aprendieran a ver y confiar en Él. ¿Por qué se desarrolló el temor? Ya estaban atemorizados por lo que estaba ocurriendo. Pero el temor se desarrolla aún más cuando piensan que están viendo un fantasma que viene a caminar sobre las aguas. Se exteriorizó el temor, se exteriorizó sus dudas y también la percepción distorsionada de las cosas. Eso era necesario ser ministrados en ello. Por ello el Señor los introdujo allí. Mi querido oyente, ¿por qué el Señor te introdujo en lo que te encuentras ahora? ¿Por qué estás en esa etapa? Porque hay algo que está exteriorizándose ahora. Algo en tu carácter espiritual, tu carácter como persona, todavía necesita ser formado. Y en estos momentos es que es necesario demostrar qué hay para ser trabajado por el Señor. Pido al Señor que podamos entender esta gloriosa enseñanza. Ahora ellos debían entonces aprender a ver que era Él el que venía sobre las aguas caminando y no un fantasma. Así como nosotros decimos: esto que está pasando me pasó por la mala decisión que tomé, esto que me está pasando está ocurriendo por culpa de mi esposa, por culpa de mi esposo, por culpa de mi hijo, por culpa del pastor, por culpa de la iglesia donde estoy asistiendo, esto que está pasando es producto de la crisis económica, esto que estoy pasando es como consecuencia del pecado en mi país. Pero sucede que no confunda, no vea fantasmas donde no los hay. Vea que es el Señor el que está detrás de esto.
siempre lo que nosotros vemos, necesitamos entender que no es lo que tenemos delante de nosotros, sino que hay un propósito de Dios detrás de ello, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces no veas la crisis económica, no veas la necesidad material, no veas la enfermedad, sino ve lo que está detrás de eso, y detrás de eso no vamos a culpar al diablo, ni vamos a decir que es esto y aquello. Es el Señor, aunque parezca un fantasma, aunque sea inconcebible que sea Dios, sin embargo es el Señor el que está detrás de esa situación, porque quiere ministrar a nosotros, quiere desarrollar en nosotros la confianza, quiere desarrollar en nosotros la esperanza, quiere desarrollar en nosotros la paciencia, y quiere que se esfumen todas esas otras cosas que están en nosotros, que son de la carne, que son de la naturaleza humana, pero que no pertenecen a Él. Fíjense que podemos seguir en el nombre del Señor compartiendo mucho más. Por ejemplo, podemos ir a Éxodo capítulo 14. Libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, capítulo 14. Fíjense lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. O sea que Dios sabía toda la estrategia militar que tenían que llevar a cabo los israelitas, y también sabía cuál iba a ser la reacción de Faraón. Se da cuenta que él conoce todas las cosas, así como allá se nos dice que él sabía lo que había de hacer, pero estaba probando a Felipe. Ahora igualmente aquí va a probar ahora a los hijos de Israel, y no solamente a los hijos de Israel, sino que va a probar al hombre con el cual él está hablando. Va a probar a Moisés. Y mira lo que ocurrió. Sigamos compartiendo. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto, de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón, tal como Dios había dicho, mi querido oyente. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Me detengo acá en un momento. Si usted está prestando mucha atención, se da cuenta de que exactamente está pasando lo mismo. Allá son unos discípulos que Dios los ha colocado en esa situación, el Señor los ha metido allí, y que están muertos de miedo porque hay una tempestad y porque viene alguien que desconocen quién es, que viene caminando sobre las aguas. Aquí es otra situación, pero donde Dios también los metió. Puso al pueblo, le dijo la ruta que iban a llegar exactamente para que quedaran encerrados. Y cuando ellos se dieron cuenta que lo seguían los egipcios y que enfrente tenían el mar rojo, entonces temblaron de miedo. La misma respuesta. Es Dios quien introduce a su pueblo en situaciones para que se exteriorice lo que hay dentro de nosotros. Por eso es que en situaciones estalla en algunos creyentes la ira. Por eso es que en algunas situaciones estalla en el creyente la desesperanza, el enfriamiento. Porque eso está en el corazón y el Señor necesita que salga para poder ser sanado. Para eso es la prueba, para eso es el proceso. Y le digo de parte de Dios que para eso es lo que usted está viviendo en este momento. Pero sigamos leyendo, dice el verso 11, y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Vaya, qué maravillosa palabra esta de Dios, porque nos está diciendo que en esa situación de desesperación en que ellos se encontraban, tenían que aprender a mirar. Hermano querido, mi estimado oyente, aprendamos a ver cómo Dios ve las cosas. Maduremos y crezcamos en nuestra visión espiritual. No veamos lo que nos desespera. No veamos lo que nos hace falta. No veamos lo que necesitamos. No veamos lo que no tenemos. Veamos como Dios ve. Veamos los 5 panes y los 2 peces. Lo que Dios te ha dado y que puede convertirlo en una bendición mayor. Lo que Dios quería que ellos aprendieran era no ver al faraón, no ver a los ejércitos de Egipto que venían tras ellos, no ver el gigantesco mar rojo que estaba frente a ellos, sino que lo que tenían que ver era que el Señor estaba con ellos. Y le dice a Moisés: ¿por qué me estás clamando? ¿Por qué clamas a mí? Mira estas preguntas. Moisés pudo haber respondido: y si no te clamo a ti, ¿a quién voy a clamar? Es la misma pregunta, porque es el mismo patrón de cómo Dios trabaja con su pueblo. Porque a Felipe le dijo: ¿de dónde compraremos pan para estos? Era para probarlo. Aquí es para probar a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que avance, y tú tienes en tu mano lo que yo te he dado, con lo cual puedes abrir este mar y el pueblo puede pasar en seco. Que tenía en su mano la vara con la cual había realizado señales delante del faraón. El Señor ya te ha dado lo que necesitas para ver la gloria de Dios. La congregación donde estás, la familia que tienes, el trabajo que tienes, las capacidades que tienes, la fe que tienes, todo eso lo ha entregado el Señor. Por favor, centra la visión y deja de estar viendo alrededor, deja de fijar las miradas en cosas que ni siquiera existen, no veas fantasmas, sino que en medio de esta situación el Señor quiere desarrollar en nosotros la auténtica visión espiritual. Pongamos nuestra mirada donde debe estar, en Jesús, el autor y consumador de la fe, y en lo que Él ya nos ha entregado, lo cual puede multiplicar y convertir en abundantes bendiciones. Hay un texto de la palabra de Dios que aún reafirma más lo que estamos hablando. Yo me estoy gozando de parte de Dios aquí mientras hablo estas palabras del Señor, porque por supuesto que Dios ministra primeramente a mi vida, y le quiero llevar en el nombre del Señor al capítulo 30 de Génesis, en el verso 25, por favor. Tome nota y acompáñeme allí. Génesis 30, del verso 25 en adelante. Dice la palabra del Señor: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Jacob con su suegro Labán, y este hombre se ha hecho muy rico, mucho más que Jacob, y todo por el trabajo de Jacob y la bendición que Dios le ha dado a este hombre de Dios. Sucede que él le pide sus mujeres y lo que tiene para irse, porque considera que ya ha trabajado lo suficiente y quiere entonces hacer las cosas solo. Pero fíjense lo que ocurrió. Y él respondió: tú sabes que cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Verso 30. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Están tratando de llegar a un acuerdo para que Jacob no se vaya. Y Jacob le dice qué es lo que quiere para él quedarse trabajando con él. Verso 32. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Es decir, quiero que separemos el ganado,
quiero que separemos las ovejas y las cabras, y todas las que están manchadas y moteadas o son de color oscuro son mías, y todas las blancas son tuyas, todas las unicolor son tuyas. Ahora, evidentemente, al leer la historia sabemos que era inferior la cantidad de las ovejas manchadas, moteadas, salpicadas de color, que de las otras que tenían su color completo. Usted dirá, ¿qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando? Tiene que ver y mucho, mi querido oyente, mi querido hermano, mi querido amigo. Preste mucha atención. Versículo 33. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Es decir, quedó separado el rebaño, y era imposible que se cruzaran y se siguieran multiplicando o reproduciendo las manchadas. Este hombre era muy sagaz, y entonces quería aprovecharse de la propuesta que le había hecho Jacob, y dijo, bueno, este se va a quedar con unas pocas ovejas nada más. El verso 37 dice, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Es decir, que tomó unas varas, las tasajeó de tal manera que quedaron partes blancas de la corteza que se exhibían, mientras que las otras partes quedaron desprendidas. Fíjense lo que dice, y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber, o sea, se apareaban cuando estaban bebiendo agua. Pero fíjense lo que dice el verso 39, así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos, listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaba en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen, fíjese esta palabra, a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, camellos y asnos. No le voy a predicar un mensaje de la prosperidad. No le voy a predicar un mensaje del enriquecimiento material. Pero sí le voy a seguir predicando de parte de Dios en esta oportunidad que aquellas ovejas que Jacob llevó para que bebiesen agua, cuando veían las varas que estaban moteadas debido a que habían sido tasajeadas, y veía aquellas irregularidades en el color de las varas, así ellas concebían, así ellas procreaban sus crías. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eso es un método que se pueden usar hoy en la cría de ovejas y de cabras. No, de seguro lo hacen, y no va a pasar de la misma manera. ¿Usted sabe por qué? Porque acá se nos está presentando una gran verdad espiritual, y es que lo que veas es proporcional a lo que se produce. Se va a producir en nosotros lo que nuestra visión concibe. Entonces, si tienes una visión espiritual donde todo es un desastre, donde todo el mundo está contra usted, donde las enfermedades están acabando con su vida, entonces eso es lo que se va a producir. Un estado de ánimo de decepción, un estado de ánimo de frustración, un estado de ánimo de reclamo delante del Señor, porque no le está dando lo que usted espera. Pero es que su visión es muy mala. Oiga lo que dijo el Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por tanto, si tu visión es buena, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas.
Es decir, que vamos a producir lo que estamos viendo. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que poner la mirada en el Señor y no ponerla en las circunstancias. Si las pones en las circunstancias, te hundes. Se recuerda de allá donde acabamos de leer, cuando el Señor venía caminando sobre las aguas. Él les dijo a los discípulos, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y Pedro respondió, Señor, si eres tú, que yo vaya a ti caminando. Y dice que entonces el Señor le dijo, ven. Y él bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando vio lo encrespado de las olas, cuando vio el mar agitado, sintió miedo. Y cuando sintió miedo, comenzó a hundirse. El Señor extendió la mano y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea que el miedo es proporcional a la duda. Una cosa lleva a la otra. Cuando dudamos sentimos temor. Y Dios al temor le llama duda, falta de fe. Pero en realidad, ¿qué es la duda y qué es el temor? Es quitar la mirada del Señor y colocarla en las circunstancias. Si la colocas en las circunstancias, vas a dar a luz, por así decirlo, en el caso de las ovejas. ¿Qué es lo que va a salir de ti? Desesperación, angustia. Si te pones a ver ahorita cómo está la condición de todo lo que nos rodea, ¿qué va a pasar? Vas a caer en los mismos comentarios que caen los demás, vas a andar en la misma desesperación porque dice, oye, ¿de dónde voy a proveer para suplir todas estas necesidades que tengo? ¿Cómo voy a hacer para resolver esta crisis económica en la cual estoy pasando? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a reparar esto que se dañó? Y vas a andar en la misma desesperación que los demás. ¿Por qué? Porque estás poniendo la mirada en lo que te rodea, en las circunstancias que está viviendo. Si tienes un problema de salud y en ese problema de salud usted lo que está viendo es el resultado de lo que el médico dijo, está viendo el resultado de los exámenes, está viendo de que hay otras personas que murieron con la misma enfermedad que le diagnosticaron a usted, por supuesto que te vas a hundir en la desesperación. Si lo que estás viendo es el problema que estás viviendo en el matrimonio, estás viendo de que cometiste errores y que por eso que cometiste tu esposa o tu esposo tomó las decisiones que tomó y están separados, y otros entonces están diciéndote que todo llegó a su fin, entonces es lógico de que entres en desesperación y que entres en angustia. Porque el temor es el producto de quitar la mirada del Señor y colocarla en las circunstancias que nos rodean. Israel no podía colocar la mirada en el batallón de egipcios que venían ni en el Mar Rojo. Tenían que ver que el Señor estaba con ellos, y Moisés tenía que ver la vara que tenía en sus manos, que era la autoridad que Dios le había dado. Pedro tenía que tener su mirada en el Señor. Los discípulos tenían que saber que no era un fantasma lo que tenían delante, sino que era el Señor. Las ovejas de Jacob estaban viendo lo que tenían enfrente, y eso era lo que estaban produciendo. Por eso el Señor dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo, pero no es el ojo físico, es la visión espiritual. En el nombre del Señor, al finalizar este espacio, le quiero decir, vea bien lo que está viviendo. No siga en el estado de desesperación y angustia, en el estado de duda, de frustración y de turbación en el cual te has encontrado, porque el enemigo ha permitido que te sumerjas allí, pero la culpa ha sido suya de quitar la mirada de donde la debe estar. No vea las circunstancias que lo rodean, vea lo más poderoso que tiene, vea la vara que es lo que Dios le ha entregado. Te ha entregado la palabra, te ha entregado sus promesas, te ha dado el Espíritu Santo que está en usted. Entonces, ¿por qué temer? Entonces, ¿por qué angustiarse? La Biblia dice que en estos postreros días los hombres desfallecerán del temor y de la angustia de las cosas que sobrevendrán en la tierra, confundidos a causa del bramido del mar. Mire la ilustración que utiliza, del bramido del mar y de las olas. El mar allí significaba la convulsión de todos estos tiempos que se están viviendo. Las olas, todas aquellas cosas que atemorizan. Es la misma ilustración ahora en los labios del Señor. Pero ¿qué ocurrió? Que mientras todas esas cosas están sucediendo a nuestro alrededor, el Señor dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está muy cerca. Entonces, he allí la diferencia de un cristiano. No ve lo que le rodea, sino ve las promesas de Dios. No vea lo que le rodea, no vea lo que está viviendo. Vea las promesas de Dios
y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pase esa prueba que está viviendo en estos momentos, se está exteriorizando el área de su vida que necesita ser ministrada, permite que el Señor la ministre y sea entonces ese creyente que no recibe una bendición una vez y luego desaparecen, sino la bendición permanente de vivir en la comunión con el Señor. Este tema maravilloso lo continuaremos compartiendo en el siguiente programa. Así que le invito en el nombre del Señor a sintonizarnos y gracias por estar allí y compartir la palabra del Señor. Pido al Espíritu Santo, pido al Señor que ministre a su vida y pueda no solamente ser hacedor de la palabra, no solamente un oidor, sino alguien que lo ponga en práctica para la gloria de Dios. Queremos